Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Está en el capítulo 14, del verso 22 al verso 25. ¿Lo podemos leer? Amén, mi hermano Carlos. Dice la Escritura de la siguiente forma: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Mientras usted leía, mi computador comenzó a buscar por toda parte. Dios y santo. me encontré con unos casos importantísimos. Vamos a tratar de tratarlo por partes. Sí, porque ¿Sí? Lo primero es que la cena del Señor, que le llamamos la Santa Cena, es la manera moderna de la Pascua. sí, ¿Está claro? amén. O sea, la Pascua era una fiesta que se celebraba en el pueblo de Israel y que tenía como fin recordarle a los israelitas que habían sido esclavos en Egipto y que Jehová los había sacado con mano fuerte y brazo extendido. Pablo, hablando acerca de ello, dice que nuestra Pascua es Cristo. Amén. Eso es lo que él dice. Sí, Señor. Ahora bien, también es importante tener en cuenta que la Pascua representaba no solo la libertad del pueblo, sino el reconocer que en una noche de muerte Jehová pasó por encima Amén. o de largo. Sí, Señor. Todo porque hubo casas donde había sangre y entonces el ángel de la muerte pasaba y al ver sangre allí decía: esto es terreno privado de Dios, y entonces no había muerte. Que cuando uno lo mira en el cumplimiento, entonces se da cuenta de lo que el escritor consagrado dice en el libro de los Hechos. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es precisamente Dios pasar por encima de nuestros pecados. Amén. Porque si hubiese hecho acorde a nuestros pecados, no habría nadie que estuviera vivo. Nos había consumido completamente. Exactamente. En tercer lugar, me llama la atención el pasaje porque es la manera de Dios hacer visible que el hombre es incapaz de cumplir Amén. y que Dios sí cumple. Y me refiero a la palabra mi pacto. Porque Él da el pan, les dice: comed, este es mi cuerpo. ¿Ya? Sí. Estaba profetizado en el capítulo 53 De Isaías. Sí, de señor. Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá a cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. En fin, ya ustedes se saben ese capítulo. Amén. Yo me sé por ahí algún pedacito. Sí. Cuando uno mira entonces el escrito, se da cuenta que el cuerpo de Cristo, Jesús dice: comed este pan, porque pues este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. No sé si ustedes recordarán esa polémica que se desató según San Juan capítulo 6, cuando Jesús ha dicho: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Sí. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y eso generó una discusión muy interesante. La Biblia no la relata con lujos, pero no sabemos cuánto tiempo duró eso allí. Lo cierto es que es tan serio lo que se da que la gente comenzó a irse.
Sí, porque el mensaje lo entendieron completamente tergiversado. Claro, ellos pensaron que Jesús les estaba hablando de canibalismo. Sí, señor. Y Jesús les estaba hablando era más bien de un símbolo. De un símbolo, correcto. ¿Ya? Que era aceptar la obra hecha por él en la cruz, o que iba a ser, como la única obra que podía hacer posible la salvación de los mortales. Entonces, la mala interpretación lleva a reacciones como irse. Y se han ido todos, a tal estado que genera un cisma en los apóstoles, porque vienen y le dicen, venga, hay que parar este asunto, la gente se va. Y entonces Jesús, que no necesita a nadie. Amén. Porque recuerde usted que todos los seres humanos necesitamos. Pero Jesús no necesita a nadie. Amén, amén. ¿Sabe por qué? Porque Él es la existencia misma. Amén. Él es autosuficiente. Entonces, Él es con o sin. Así es Así de simple. pero es una verdad gloriosa. Usted recuerda entonces lo que le dice Jesús a los confundidos discípulos. Les abre la puerta. Ahí está la puerta. Sí. Quieren irse ustedes también. Pero algo muy importante del apóstol, ¿no? Amén. Cómo reflexiona, hace rápidamente, porque Pedro a mí se me hace que era un tipo de análisis rápido, Sí. Que era muy Impetuoso de pensamiento y de acto. Exactamente. El hombre pensaba y explotaba. Exactamente. Hay ejemplos en la Biblia de eso. De una vez le dice, Señor, pero ¿a quién iremos? Amén. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, ese tema, Jesús sin duda alguna estaba hablando acerca de lo que llegaría a ser su obra a favor de los pecadores. Aquí el evangelista está hablando precisamente de la Santa Cena, que representaría para el nuevo pueblo o el nuevo pacto una nueva promesa diferente a las antiguas que se llevaron a cabo a través de pactos. Y entonces ahí es donde yo quiero detenerme en la palabra pactos. Porque en la Biblia aparecen 7 pactos. ¿Ya? Y casi siempre, o mejor, siempre, son hechos por Dios. Amén. No por el hombre. Sí, Señor. Porque cuando los hombres hacen pactos, casi siempre los violan. No, y no solo eso, hermano Carlos, sino que el hombre no tiene garantías para hacer pactos con Dios. Dios sí tiene la garantía para hacer pactos Claro, con Dios los es hombres. inmutable. Nosotros no tenemos que ofrecerle a Dios nada. Nada. Ese es el error. Y hay No, que- y es que entre otras cosas, porque los hombres decimos y no cumplimos. Sí, Entonces me llama a mí la atención, por ejemplo, porque vamos a hablar de pactos, tal vez no nos salgamos de ahí hoy. no, está porque perfecto. es mucho lo que hay que Está decir. perfecto. Y hay que decirlo porque Y es hay muy que lindo. decirlo. Cuando usted lee Génesis 9, por ejemplo, a mí me llama la atención ese Génesis capítulo 9, porque me enseña o debe de enseñarnos cómo Dios en repetidas veces le dice a Noé, ¿ya? Acerca de lo que sería su pacto, ¿ya? Cuando uno lee, encuentra que en el versículo 9, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros, ¿ya? Amén. Versículo 11, estableceré mi pacto con vosotros, ¿sí? Amén. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, verso 12. ¿Y cuál es la señal? Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá, dice el verso 14, que cuando haga venir nubes sobre la tierra,
se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros. ¿Ya? Verso 17. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Amén. He querido leer estos versículos que están en el capítulo 9, del verso 9 al verso 17, para que nos detengamos a pensar que cada vez que Dios le habla a Noé del pacto, no dice el pacto entre usted y yo, sino el pacto entre mí y ti, Sí. entre mí y la tierra, entre mí y las bestias, los animales. O sea, Dios asume un pacto que está relacionado con la naturaleza en el campo vegetal y mineral, que está relacionado con los seres vivos en el campo de aves Amén. y bestias del campo, no de los peces, porque pues peces no hubo necesidad de entrar al arca. Sí sabía que no se entraron peces al arca, Ujú. porque antes, entre más grande la inundación y toda esa abundancia de comida, pues supongo que terminado el diluvio, los peces estaban bien robustos, porque había habido comida en abundancia, Eso estaba medido. ¿cierto? Y luego dice el pacto entre mí y ti. O mejor, es el primer pacto que él hace con el hombre. Entre mí y ti. Y ha dejado una señal. El arco iris. Ujú. Ese que vemos cuando comienza a brizar y el sol todavía brilla. Uno mira esa belleza que recuerdo que cuando yo era niño había un mito que decían que no se podía uno acercar al arco iris porque se lo tragaba. Ese sí no lo había escuchado. No, nunca. es que usted es joven. Eso es para los viejos. Ese no lo había Sí, y escuchado. entonces por eso se llama arco, ¿no? Uno lo ve Sí. que sale de una montaña y termina en la otra. Entonces que si uno estaba allá, pues que el arco iris se lo tragaba y desaparecería. Eran cosas que contaban los viejos. Pero lo que la Biblia dice es que es un testimonio Amén, sí. de que Dios no volverá no. a castigar al mundo con un diluvio. A pesar de que el hombre viva, haga y actúe, Dios prometió y Dios cumple. Y es que, hermano, aquí usted se va, pero aquí hay muchas cosas. Usted sí, hay que mencionarlos, por supuesto, hay que mencionar los pactos y todo esto. Pero nosotros tenemos que mirar en nuestro presente y de alguna manera hay que también ponerlo sobre la mesa. Lo que significa para el creyente actual, de hoy en día, Sí. la institución de esta cena, ¿sí? Claro. Porque nosotros debemos comprender que no es de poca monta lo que el Señor hizo acá y lo que significa para toda la humanidad y de qué manera Dios muestra lo que usted decía al principio, esa posibilidad que nosotros podamos hacernos partícipes de esta cena sin haber estado, pero que por el espíritu y la institución de la cena nosotros nos hacemos partícipe por la fe en Jesucristo. Y uno tiene que comprender varias cosas y entre ellas lo que esto significa. Qué bueno, hermano Carlos, que nosotros hoy pudiéramos detenernos en esa parte, en el significado para el momento y para nosotros, porque es que esto definitivamente sí es, llamémoslo así, el punto neurálgico de lo que es nuestra fe. Para allá vamos. Amén. Por el momento estamos hablando del pacto noéico. ¿Sí? El Porque hay primero. pacto adámico. Adámico. A ver, hay pacto edémico, pacto adámico, pacto noéico, Sí. pacto abrahámico. Entonces vamos para el pacto abrahámico, Amén. que es el que aparece en el capítulo 12 del libro del Génesis. Ahí Dios le hace una promesa a Abraham y luego confirma él su pacto en el capítulo 17 del Génesis, que precisamente los quiero invitar a que leamos, porque también aparece un sinnúmero de veces, ¿sí? La palabra pacto. Mire, era Abraham, estoy leyendo el verso 1, de edad de 99 años,
cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi Amén. pacto entre mí, oiga eso, qué bonito, ¿no? Mm. Y ti, y te multiplicaré en gran manera. Mire lo que dice el verso 4. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Ya, sigue el verso 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perfecto, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Mire usted qué importante. El verso 9, dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Verso 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. ¿Y cuál sería la señal de ese pacto? Pues la circuncisión. Quiero destacar aquí que vuelve a aparecer la palabra mi pacto entre mí y ti. Sí. Esto como para que tenga en cuenta que no aparece el hombre pactando con Dios, No. que es todo lo contrario a lo que enseñan hoy Sí, señor. los señores neopentecostales de la corriente llamada teología de la prosperidad, que desafortunadamente también ha permeado a algunos dentro del cristianismo de la iglesia. Mientras que allá en aquellas corrientes dicen: ven, pacta con Dios, esa es la frase. ven, haz un pacto con Dios, porque Dios te va a dar 10, 20, no sé cuántas veces. En la Biblia no aparece eso, Amén. porque el hombre no puede negociar con Dios. No tiene cómo hacerlo. No tiene capital. Exactamente. No tiene autoridad moral. No tiene No nada. tiene autoridad espiritual. El hombre es sometido al tiempo. El hombre es sometido al espacio. El hombre es pecador. El hombre es terrenal. El hombre es mortal. Esa es. Entonces no tiene condición para pactar con Dios. Pero como Dios sí es absoluto, Amén. es la existencia misma. Aleluya. No está sometido ni al tiempo ni al espacio. No es sujeto de juicio por nadie, porque nadie es mayor que Él. Amén. Él es simplemente perfecto. Entonces, Él sí está en condiciones de pactar. Eso es lo que estamos viendo aquí. Amén. Gloria a Dios. Cómo Dios pacta con Abraham. Y algo muy importante es que ese pacto que Dios hizo con Abraham aún está vigente. Amén, amén. Porque recuerde que Abraham es el padre de la circuncisión y el padre de la incircuncisión. Romanos nos aclara. Claro. Entonces, es padre de la circuncisión por el pacto que Dios hace con Abraham en la circuncisión, o a través de la circuncisión como señal, según Génesis capítulo 17. Pero es el padre de la incircuncisión antes del capítulo 12. Sí, señor. Porque antes del capítulo 12 Dios ya viene mostrándole a Abraham, eso lo dice el verso 1 del capítulo 12. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y voy a bendecir a los que te bendigan, y a los que te maldigan los voy a maldecir. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hasta ahí la promesa de Dios a Abraham nos cobija a nosotros. Amén. El pacto de Dios con Abraham a través de la circuncisión solo protege a Israel. Por eso Pablo, haciendo una apología muy importante en la carta a los Gálatas, establece la diferencia entre lo que era el pacto para Israel Amén. y lo que es para el pueblo gentil, que tiene un comienzo bajo la figura: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cuál es la simiente de Abraham? Pues Jesús. Amén. Porque el Evangelio de Mateo, capítulo 1, el verso 1, leemos: libro de la genealogía, ¿ya? De Jesús. De Jesús, hijo de
a Abraham, porque Jesús es la promesa Amén. que aparece en Génesis 3:15, pero también es el rey, que ahorita vamos a hablar de ese otro pacto, Amén. hijo de David. Entonces aquí hay que hacer una diferencia y vale la pena que usted tenga en cuenta estos pequeños aportes que pueden servirle en el conocimiento de la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque hay una confusión muy grande entre lo que tiene que ver del pacto de Dios con Israel y el pacto de Dios con los que llegamos a ser hijos. Amén. El pacto de Dios con Israel es por elección. Dios elige un pueblo. El pacto de Dios con nosotros es por adopción. Amén. Dios nos adopta. La gente debe de establecer las diferencias y aquí buscamos como tratar de darles algunas herramientas para que puedan tener de alguna manera un pequeño conocimiento que los lleve a profundizar en el estudio de la palabra y que, como dicen por ahí, no coman cuento, Amén. coman palabra. Aleluya. Por eso este espacio fue creado pensando en eso, en que los cristianos volvamos Vamos a la palabra y que volvamos a ella a través del contexto, que exista una manera de entender la Biblia a través de la Biblia. Amén. Que yo siempre le he dicho a los predicadores que están bajo mi responsabilidad y cuando he tenido que dar cátedra en la universidad o en una institución de orden teológico, yo siempre les he dicho, la mejor manera de predicar el Evangelio es a través del Evangelio. Amén. No hay una teología más sana que la bíblica. Hay muchas teologías, pero la mejor teología es la bíblica. Es decir, predicar la Biblia a través De la Biblia. de la Biblia. Amén. Entonces eso hace que el mensaje sea, número uno, incuestionable. Importantísimo. Claro, porque cuando yo me predico a mí mismo, Ahí ya. predico historias, predico cuentos, predico testimonios, puedo llegar hasta ser mentiroso. Pero cuando yo predico lo que la Biblia dice, es la palabra de Dios. Amén. Estoy en el oficio, en el ministerio del profeta, Gloria a Dios. que era transmitirle al pueblo Las verdades. las verdades de Dios en tres campos. Uno, denunciar el pecado. Dos, denunciar las consecuencias o informarles acerca de las consecuencias. Y tres, hacerles saber de las posibilidades si hay un giro de 180 Amén. grados. Las bendiciones que trae. O sea que aquí nos vamos enriqueciendo en algunos aspectos y espero que nos sirva. Entonces ha habido una confusión porque la gente piensa que la iglesia es el equivalente al pueblo de Israel y no. No. Pueblo de Dios solo hay uno, es el pueblo de Israel. Como templos en el mundo, solo hay uno, el templo de Jerusalén. Entonces, ¿qué rol juega la iglesia? La iglesia no es el pueblo de Dios, es la iglesia. Amén. Es la amada, es la novia, la futura esposa del Cordero. Y en consecuencia, las promesas para Israel son diferentes Sí, señor. a las promesas de Dios para la iglesia. Porque las promesas de Dios para Israel bajo su pacto era tener un país con unas fronteras, Ujú. con unas bendiciones materiales. Lea el capítulo 28 De del libro del Deuteronomio. Deuteronomio, que eran promesas exclusivas para el pueblo de Israel en la tierra que ellos iban a poseer. ¿Está claro? Entonces las promesas para Israel eran materiales. Sí. Tierra que fluye ¿qué? Leche y y miel. Tierra sobre la cual Jehová cuida de ella de día y de noche. Y es tanta la fidelidad de Dios en su pacto con Abraham Amén. que todos los grandes imperios universales del mundo han caído. Pretendiendo Y dominar. solo la arqueología y algunos manuscritos dan testimonio de ellos. Pero Israel es una realidad viviente. Amén. Dios dijo que serían benditos en su simiente todas las naciones y que quien maldijera al pueblo de Israel sería maldito.
y quien bendijera al pueblo de Israel sería bendito. Amén. Todos los que le han hecho daño a Israel entre los imperios desaparecieron. Y los gobernantes, actores, artistas que se han metido a maldecir al pueblo de Israel han terminado mal. Mal, muy mal. Y me temo por mi patria. Oh, Señor. Ojalá que Dios tenga misericordia del pueblo colombiano y no nos mire conforme a sus gobernantes, porque desafortunadamente han sido indiferentes con el pueblo de Dios. Y eso es delicado. Muy delicado. Ahora dirá, no, pero es que es el gobernante el que lo ha hecho. ¿Nosotros por qué? Porque nosotros ungimos a ese gobernante cuando fuimos a las urnas. Y estábamos aprobando lo que él hiciera, bueno o malo. Por eso es que hay que poner cuidado. Espero que no me van a tildar de que estoy haciendo política aquí. No. Sino simplemente mostrando que cuando alguien tiene una investidura dada por el pueblo está de alguna manera aceptando las decisiones que quien lidera tome. Que después nos quejamos. Pues ahí como dijo la amiga del presidente. Entonces, aquí es muy importante que tengamos en cuenta que eso que Dios le dijo a Abraham lo ha cumplido. Amén. A perfección. Cuando uno lee el libro de Números, capítulo 16, ojalá que se lo lean, se presenta un problema, una división. Coré y su séquito forman un grupo sedicioso que buscan hacerle daño a Moisés. Que Moisés quitar el liderazgo. ¿Cierto? Y ya conocemos que la tierra abrió la boca y se los tragó. Luego en el capítulo 24, después de esa rebelión, el pueblo se rebela contra Dios. Incluso hay unos países vecinos que mandan llamar a Balaam para que maldiga al pueblo de Dios. Y antes de que llegue la embajada, Dios le dice a Balaam, vea, por ahí vienen a visitarte para decirte que vea tal parte y que maldigas al pueblo. Tú no lo puedes maldecir porque el pueblo es bendito. Amén. Oiga eso. Pero un pueblo que viene con una secuencia de desórdenes, de rebeldías, de protestas, que incluso hay una mortandad tan grande antes de eso, que Dios le dice a Moisés que mande a Aarón para que se meta entre Dios y el pueblo y haga la expiación, porque de no ser así el pueblo será acabado a causa de su rebelión. Léalo bien. Y mire, me encanta, yo no sé, es que yo me emociono aquí con esto de la Biblia. Gloria a Dios. Porque es precioso lo Amén. que pasa. Entonces, Aarón ha hecho el sacrificio de expiación, poniéndose entre Dios y el pueblo, y dice la Biblia, y cesó la mortandad. Punto seguido, cuando Balaam va a maldecir al pueblo, la maldición se convirtió en... ¿Por qué no pudo maldecir Balaam al pueblo? Porque Dios había hecho un pacto con Abraham. Amén. Que su pueblo es bendito y que quien lo maldiga será maldito y que si él lo bendice, pues será bendito. ¿Ya? Amén. Eso como para que usted tenga en cuenta que cada vez que usted vea la bandera de Israel en un país o en su propio país, entienda que es la fidelidad de Dios cumpliéndole el pacto Amén. a Abraham y a Moisés y a todo el pueblo de Israel. Entramos a otro pacto, al pacto davídico. Dios le había dicho a David que si él era fiel en su casa, nunca faltaría de su descendencia alguien En su trono. en su trono. Amén, amén. Las promesas de Dios son fieles. Y aprovecho para decirle de que aprenda a confiar en la fidelidad de Jehová, de Dios. Pues usted verá que David muere, porque esa es la ley de todos,
Pero Dios le ha hecho una promesa a David. Ha hecho un pacto con David, el cual dice que no va a faltar varón que esté sobre el trono de la casa de David. Entonces viene Salomón, cuyo nombre es Pacífico. Y Salomón se desborda en la maldad. Salomón era el hombre más sabio de todos. Dice la Biblia que las mujeres desviaron su corazón y se dedicó a construir santuarios. Idolatría. A deidades paganas con tal de complacer a sus mujeres. Y ese comportamiento lleva a Salomón, a hacer un libro que yo lo llamo el libro más lindo que jamás haya sido escrito, Eclesiastés, sí. Donde él cuenta toda su vida y al final llega a una conclusión. No hay fin de hacer muchos libros. El mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque al final, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él se desenfrenó en todo. Y eso generó una reacción de parte de Dios, que dijo que a causa de su pecado, el reino se iba a dividir. Sí, señor. Pero mire lo que le dice: pero no sucederá en tus días, por amor a David, tu padre, porque yo hice un pacto con David, tu padre. Va a suceder en los días de tu hijo. ¿De quién? De Roboam. ¿Te muere Salomón? De Jeroboam, sí. Asume el reino Roboam. Y siendo Roboam un hombre joven, vienen los siervos de Saúl, encabezados por Jeroboam, para pedirle al rey de Israel que por favor le disminuya los yugos que Salomón había puesto sobre ellos. Y Roboam consulta con los viejos, y los viejos le dicen que está bien, que lo haga, que sí, que acepte la propuesta para que ellos sean sus siervos. Pero como Roboam era muchacho, tomó el consejo. Se fue y buscó el consejo de los muchachos. De los jóvenes, sí, señor. ¿Y qué le dijeron los muchachos? No. ¿Cómo se le ocurre? Al contrario, multiplíqueles la opresión. Envíele un recado en el cual diga que si tu padre los oprimió, usted los va a oprimir más. Y hágale saber que el dedo más pequeño de su mano es más grueso que las espaldas de tu papá, que los lomos de tu padre. Y cuando él lee ese mensaje a los siervos de Saúl, entonces reaccionan y dicen: ¿qué tenemos nosotros con el hijo de Isaí? Y el reino se dividió. 10 tribus se van con Jeroboam y 2 tribus quedan con Roboam. La pregunta que yo hago aquí es: ¿por qué no se fueron todos con Jeroboam? Porque el pacto de Dios estaba en pie. Estaba blindado. Como Roboam era descendiente de David, amén, entonces así fuera sobre 2 tribus, debería de estar ahí. En ese orden podemos decir que el evangelista Mateo en su evangelio sinóptico plantea por qué Jesús es el rey. Amén. Y lo plantea desde 2 visiones. 1, porque es la promesa de Dios cumplida en el sentido de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y 2, porque sería el rey. Amén. Que tendría autoridad hereditaria para asumir el trono de David, su padre. Perpetuamente, además. Claro. Eso como para que usted tenga en cuenta que Dios sí cumple su pacto. ¿Está claro? Dios cumple su pacto. Ahora, el hermano Mauricio hablaba hace poco acerca de
detenernos en la importancia del nuevo pacto. Amén. Aquí quiero yo, pues, ir un poquito más allá. Mucho más allá, hermano. Claro. Porque es que es... Porque resulta que cuando hablamos del pacto nuevo o de mi nuevo pacto, en mi sangre, Amén. porque Jesús lo ratifica en los evangelios, y luego Pablo dice, porque yo recibí del Señor, capítulo 11, Corintios. del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, Amén. y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Era el cumplimiento de Isaías 53, ¿no? Sí, Señor. O del Salmo 22. Y luego, después de haber cenado, dice, tomó la copa, la bendijo y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Amén. Entonces aquí, ya teniendo unos antecedentes acerca de que Dios cumple su pacto, porque Él cumplió todos los pactos hasta hoy, hace un pacto con las personas que, a diferencia de Israel, somos adoptados hijos suyos. Sí, Señor. Y que para incluirse un israelita tendrá que entrar por la misma puerta. Amén. De la gracia. Sí, Señor. ¿Con esto qué quiero decir? Que en este nuevo pacto caben todos. Amén. Porque según la carta a los Gálatas, en Cristo no hay judío, ni gentil, ni mujer, ni varón, ni esclavo, ni libre. Porque Él ha derrumbado una muralla, una barrera, una pared que nos separaba. ¿Cuál? La de la circuncisión. Sí, Señor. Barrera que afectó inclusive a Pedro cuando tiene la visión para ir a Cesarea de Filipo, según Hechos capítulo 10. Amén. Donde el Señor se la derrumba mostrándole una visión donde ve descender de todas las especies de animales y luego la voz que le dice, Pedro, levántate, mate y come. La reacción de Pedro ya ustedes la recuerdan. Nunca he comido cosa inmunda. Y la respuesta de Dios fue, no llames inmundo lo que Dios limpia. Sí, Señor. Diciéndole que a través de esa visión había un mundo gentil que necesitaba ser partícipe de la gracia de Dios que le había sido concedida a Pedro. Amén. Y que ellos se creían únicos, pues que esa gracia también era para el mundo gentil. Y ahora usted ve cómo Pedro llega a la casa de Cornelio y le dice, ya ustedes saben cuán malo se ve entre los judíos que un judío se reúna con gentiles. Mas Dios me ha aparecido, y comienza a predicar, y entonces se convierten los gentiles al Señor Jesús. Por gracia, que desata en una problemática muy grande, a tal estado que es necesario un concilio, como lo dice el capítulo 15 de Hechos, para que se establezca una hoja de ruta en la cual la iglesia que es salva por gracia no sea obligada a guardar los ritos de la ley, que era lo que pretendían los cristianos salvos por gracia, pero que habían sido circuncidados. Entonces iban por las iglesias del mundo gentil diciendo, si no os circuncidáis y guardar la ley de Moisés, no podéis ser salvos. Los judaizantes, ¿no? Exactamente. Los mesiánicos de este tiempo. Sí, Señor, la misma historia. Los famosos mesiánicos que se disfrazan del evangelio de la gracia para introducir herejías y un perverso evangelio. Porque eso es lo que dice Pablo en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas. Sí, Señor. Estoy asombrado de que tan rápido se hayan alejado para seguir un evangelio diferente. Y les aclara, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que pervierten el evangelio. Y la claridad que hacen Gálatas, no, comenzar por el espíritu, vas a terminar en la carne. O sea. No, es que hermano, vea, quien se vuelva mesiánico es porque no ha leído la carta a los Gálatas. Amén. Sí, Señor. Y no ha leído el primer concilio de la iglesia, según Hechos capítulo 15. Entonces aquí
Cuando uno mira el nuevo pacto, ¿qué representa para nosotros? Sí. Bueno, representa todo. Yo diría todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque nuevamente Dios hace un pacto con nosotros, pero con una diferencia. Y es que los otros pactos tuvieron de por medio sacrificio de animales. Ujú. Incluso la misma sangre humana, como es el pacto que aparece en el capítulo 17 del Génesis, que estaba relacionado con circuncidar al niño, quitarle el prepucio, Ujú. y eso por supuesto representaba sangre. Aquí en este nuevo pacto ya no es con la sangre del animal, ni con la sangre del niño, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, el Cordero que fue inmolado desde el principio Amén. de la creación del mundo, que tiene una connotación eterna Aleluya. y que está vigente para el pueblo de Israel hasta hoy, y que después de que la iglesia se vaya, estará vigente para el pueblo de Israel, porque es importante aclararles que ningún israelita se va a salvar por llamarse israelita. Amén. Para que un israelita se salve, sin duda alguna, tendrá que entrar por la puerta que es Jesús. Y prueba de que el sacrificio de Jesús está vigente es la visión del capítulo 5 del libro de Apocalipsis, Amén. donde Juan tiene una visión y en esa visión ve un cordero inmolado que estaba en pie. No dice que fue, sino que está ahí, vigente. Al final de todo, Jesús es el Salvador de judíos y gentiles, como lo dice Romanos, capítulo 1, verso 16. Y es que el resumen, hermano Carlos, de los pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel se resume en una palabra: si guardares. Pero este nuevo pacto tenía una connotación lindísima. Dice que yo haré. Es decir, hoy nosotros podemos serle fieles por la obra de Dios. Hoy nosotros podemos creer por la obra de Dios. Hoy podemos nosotros vivir una vida en consagración y en ese camino de perfección es por la obra de Dios. Es decir, la obra de Dios en su nuevo pacto en nosotros no ha terminado, porque Él sigue haciendo, Él sigue llevándonos, Él sigue perfeccionándonos hasta cumplir su objetivo con nosotros. Entonces fíjese lo importante que es comprender las dos esencias. La esencia de los pactos con Israel era si guardares. Y la esencia para nosotros en este nuevo pacto es que Dios es el que está haciendo absolutamente todo en todos. Entonces, en este nuevo pacto, que es muy importante su aporte, debemos de entender dos cosas. La primera, que Dios es fiel. Amén. Lo hizo, lo está cumpliendo y lo seguirá cumpliendo. ¿Y cómo podemos entender esto? Mire qué importante. El pacto de Dios está vigente. Amén. Perfectamente vigente. Hoy se requiere simplemente que el hombre se acoja a esa obra, a ese nuevo pacto. Y entonces la salvación en el hombre será una realidad. Y tenga en cuenta que esa cena del Señor, que le llamamos la Santa Cena, que es el nuevo pacto o el Nuevo Testamento, Amén, que hace el Padre con sus nuevos hijos, sí, adoptados, según Juan 1:11 en lo adelante. Ese nuevo pacto tiene unas connotaciones en la vida del cristiano. Amén. Primero, representa la obra justificadora. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Amén. ¿Qué mensaje tiene impreso la Santa Cena para la iglesia de hoy? Dos cosas. Una, recordarnos que Él murió por nosotros. Amén. Recordatorio perpetuo. Claro, que pueden decir lo que quieran, pero hay algo claro: hubo uno que murió en mi lugar. Amén. Y dos, que regresa otra vez. Aleluya. Todas las veces que comieres este pan
y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que la Santa Cena que Jesús hace de manera simbólica con pan y con vino, enseñándole al pueblo que era su cuerpo y que era su sangre, representa simple y llanamente la muerte de Cristo y su segunda venida. En tercer lugar, representa para el cristiano la fidelidad de Dios. Amén. Dios siempre le va a cumplir al cristiano. Hay muchos interrogantes de creyentes acerca de diferentes temáticas doctrinales que esperan los cristianos ver realizadas en sus vidas, pero que por tradición o conceptos les parece que no están. Sin embargo, sea la ocasión para decirle a la iglesia del Señor que Dios es fiel. Dios prometió, Dios cumple. Y una de las cosas que debe de llenar al cristiano el día de hoy es la obra de Jesús en nuestro lugar, que como ya leímos, es la forma como Dios nos declara justos en relación al ayer, nos declara justos en relación al presente y nos declara justos en relación al futuro. Amén. Que creo que es muy valioso tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque yo llego endeudado y por la obra de Jesús mi pasado queda limpio, saldado. Mientras vivo en el presente, yo soy justificado. Amén. No tengo problema. Y lo que me depara el futuro, también tengo garantizada la justificación. Siempre y cuando yo me acoja a esa obra. Es que ahí es importante, hermano Carlos, entender lo que representa para nosotros la cena del Señor, y déjeme añadirle una más, que es una invitación sí o sí a la obediencia absoluta en Dios. Claro. Es una invitación impresionante. ¿Por qué? Y yo quiero que usted se pronuncie, hermano Carlos, porque esto para nosotros es de verdad algo neurálgico en nuestra razón de ser como creyentes. Aunque hay otras denominaciones y la iglesia tradicional que ha desdibujado por completo esto. Lo ha desdibujado por completo y piensan que es algo casual, de momento, ¿sí? Que participar, comillas, del cuerpo de Cristo y de la sangre es algo que ellos lo volvieron un rito y lo volvieron muy superficial, en donde Lo convirtió en una comilona. En una comilona y cero obediencia, ¿sí? Cero reconocimiento al único Dios vivo y verdadero. Porque aquí la institución de la cena es porque usted ya tiene un compromiso con Dios, en donde Dios deja abiertas las puertas, pero claramente nos da un mensaje de una obediencia comprendida por la palabra de Dios y no un simple rito transmitido por una persona que ni siquiera lo ha entendido. Claro, es que recuerde que un pacto se hace entre dos. Y el pacto lo hace Dios con el hombre. Amén. Y parte de allá porque Dios es fiel. El hombre no es fiel. Pero a causa de la fidelidad de Dios, el hombre es beneficiado en el pacto que Dios hace con el hombre. Amén. Entonces déjeme ir un poquito más allá. Cuando uno lee la primera de Juan, es muy importante el capítulo 2. Mire lo que dice. Me encanta ese pasaje. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, amén. La filosofía del evangelio es que el hombre ¿qué? No peque. No peque. Amén. Y eso debería de ser y debe de ser así. Pero Dios sabe que el hombre peca. Por acción, por omisión o por desconocimiento. Porque cuando el salmista dice, líbrame aún de los que me son ocultos, está diciendo que a veces pecamos de manera inconsciente. Entonces, por acción cuando lo hago. Por omisión cuando omito. Sí. Y por ignorancia o desconocimiento cuando hago algo que va en contravía de lo que Dios enseña y que es pecado. Entonces Dios dice, yo quiero que Carlos no peque. Pero yo sé que Carlos peca. Pero yo no quiero que Carlos se pierda. Entonces, como yo quiero que Carlos no peque, pero yo sé que él peca y no quiero que él se pierda,
Entonces le va a dar un abogado. Se llama Jesucristo el justo. Amén. Estas cosas os escribo para que no Pequéis. pequéis. Pero, si alguno hubiere pecado, no se deje condenar. Amén. Hay un abogado, se llama Jesucristo. Y déjeme pensar, ¿y con qué pago el abogado? No te preocupes, Él es la propiciación por nuestros Amén. pecados. Él es el capital que tú tenías que pagar por tus pecados. Y no solamente por los tuyos o por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Amén. Es tan grande la obra de Cristo que sirve para salvar a los 8.000 millones de personas que hoy habitamos en el mundo. El que unos se salven y otros no, no es porque la obra de Dios no sea suficiente, sino porque la indiferencia del hombre estorba que la fidelidad de Dios en el nuevo pacto se haga visible y se haga real en la vida del peregrino en la tierra. Por eso hoy, para cerrar, quiero decirle a los cristianos que están atormentados por el pasado, que están preocupados por el presente y que no tienen descanso pensando en el futuro, que hacernos, apropiarnos de la fidelidad de Dios en el nuevo pacto nos garantiza 3 cosas: liberarnos del pasado, Amén. disfrutar de la bendición del presente, Amén. Amén. y descansar en las manos de Dios para el futuro. Aleluya. Porque al final, el ayer ya pasó, el futuro no existe, solo existe este momento ya. Por eso un niño le preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo debo de ser fiel a Dios? Y el padre le dijo: cada segundo, Amén. cada milésima, cada centésima. Porque ahí es donde va a radicar el disfrute de los beneficios del nuevo pacto hecho por Cristo Jesús a favor nuestro. Y donde le va a garantizar que su ayer ya pasó y que el futuro le pertenece a Dios. A lo mejor este pudo ser el último programa que usted y yo escuchamos.